Vayamos a otro tema que yo podría utilizar muchas de las frases que recién el doctor Horacio Porciúncula, en diálogo con Danilo y con quien les habla antes de salir al aire, nos mencionaba con respecto a la situación de la salud mental en el Uruguay, a la salud mental en nuestro país. Y bueno, los comentarios fueron un poco a cuento de lo que sucedió en Semana Santa, que, como decía el doctor Porciúncula, no fue una Semana Santa, fue una semana de perros, porque prácticamente a raíz de esa situación fue que prácticamente y durante toda la semana el único tema que se tuvo a nivel de medios en lo informativo era qué sucedía con el fallo judicial, si se acataba, si no se acataba, si se llegaba a tiempo, si no se llegaba a tiempo. Eso en lo puntual, pero obviamente había un trasfondo mucho más importante que ahora las autoridades están atacando. Lo primero es darle la bienvenida al doctor Horacio Porciúncula, director de Salud Mental de ACE. Bienvenido a Arriba Gente. Bueno, muy amable, muchas gracias por la invitación. La prensa juega un rol fundamental en estas etapas porque una de las grandes razones para generar los cambios es la sensibilidad de la población que de alguna manera toca a los políticos tocan lo económico y lo económico permite generar algún tipo de alternativa de cambios para una historia que tiene muchísimos años y que no es propia del Uruguay, sino que la salud mental en el mundo tiene sus gravísimas complicaciones. Doctor, bueno, obviamente el disparador de todo esto fue la situación que se generó en torno a la muerte de un paciente que fue mordido por una jauría de perros. Todo eso desencadenó lo que ya sabemos. ¿Hoy ya no quedan más perros en la colonia? Nosotros cumplimos con lo que la magistrada nos había intimado, que era que en 72 horas hábiles se retiraran todos los canes de la colonia. Y es bien interesante, ¿no? Porque venimos intentando desde hace bastante tiempo la posibilidad de quitar esos animales de allí y esta situación de riesgo inminente en la cual parecía que íbamos a matar a los perros, generó dentro de las organizaciones protectoras de animales y otros que no formaban parte de esas organizaciones, una intensa movilización que fue la que sacó la mayor cantidad de animales. Pero además contamos con la ayuda del Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa, y lo puedo decir con total certeza porque yo estuve hasta las 12, 1 de la mañana, algunos de los días recorriendo, y yo decía, en una situación que tiene sus complejidades, y porque es una extensión de tierra muy grande, 372 hectáreas, montes, que es difícil encontrar los canes, se eliminaron el 100% de los animales, de los cuales la gran mayoría de ellos eran animales que convivían con los pacientes en una situación de mascota y que hubo que retirarlos. Ayer me comentaban que volvió un animal que se llama Corbata buscando a su dueño y una ONG se lo llevó sin generar ningún tipo de daño para el animal. O sea que en ese sentido transmitimos la tranquilidad de que en las recorridas que hemos hecho no hemos visto un solo perro. Y en cuanto a lo que es el tema de los pacientes, el traslado que se pidió por parte de la magistrada, pabellones 24, 29 y 30, si no recuerdo mal, con situaciones complejas cada uno de ellos, obviamente, ¿ya se logró, se completó específicamente lo que había pedido la jueza? El 29 y el 30 se lograron muy rápidamente, se utilizó una estructura que era la unidad médico-quirúrgica, una especie de pequeño hospitalito dentro de la colonia. Se desalojó ese lugar y se transportó para un pabellón que estaba inaugurado pero no ocupado. ¿Cómo se puede entender eso? Porque una de las cosas que decían los funcionarios es que un pabellón nuevo, prácticamente sin uso, durante meses cerrado, trancado. Sí, con tantas carencias en la colonia. Sí, tenemos no solo ese, sino tenemos otro pabellón también. ¿Eso cómo se entiende, doctor? Eso tiene que ver con las obras, ¿no? Digo, para darle el final de obra, no hace tantos meses, creo que fue en octubre la inauguración. De todas maneras, una preocupación
porque para que el final de obra y que implique garantías para la estructura, que costó mucho dinero, implican trámites administrativos y burocráticos que a veces lamentablemente demoran más de lo que uno hubiera querido. En estas circunstancias rompimos con toda esa burocracia y transportamos la UMQ para ese lugar, lo cual ha generado también algunos trastornos desde el punto de vista funcional. Hubo que cerrar esa puerta, funciona no solamente para la colonia, sino que funciona también para 20 y pico mil personas que ocupan los pueblos aledaños, Ituzaingó, 25 de agosto, Pueblo Nuevo, etcétera, que genera también un montón de trastornos que son derivados, algunos hasta San José y otros hasta Santa Lucía y algunos a Canelones, con lo cual también se multiplica y genera una sensación de inseguridad para la población circundante con respecto al futuro de esa colonia, ¿verdad? Doctor, usted recién contaba, volvió Corbata, que ya se lo llevó una ONG. Corbata, dijo usted, mascota de Un paciente. Según su visión, después de lo que sucedió, ¿fue bueno o malo para los pacientes o no hubo ningún cambio en su comportamiento desde que dejaron de tener a sus mascotas? Increíblemente, porque yo tenía mucho temor con respecto al impacto que podría producir el retiro de las mascotas, fue trabajado tan bien por parte de los funcionarios, por parte de las ONG, que los propios usuarios, los propios pacientes llevaban a su animal y muchos de ellos lo entregaron. Lo he pensado hace muchos años. Yo he sido director de varias instituciones psiquiátricas, el Musto, el Vilar de Bo, en fin, si la presencia de la mascota era o no era beneficiosa para el paciente. Los animales tienen un sentimiento territorial. Este es mi territorio y este es mi amo. Si viene una enfermera a darle una inyectable al paciente, el animal no reconoce piensa que es una agresión. Claro, que es por su bien. Entonces, generaba situaciones de extremada incomodidad. Yo recuerdo siendo director del Musto, que nos costó quitar los animales de las salas, porque también tenemos que pensar qué población es la que está allí, ¿verdad? Es una población que tiene muchos años de abandono familiar, social, con patologías que no son solamente psiquiátricas, patologías que son muchas veces neurológicas. Estamos hablando de retardos mentales, de demencias producidas por el consumo excesivo de alcohol. Es decir, son pacientes que, como el que lamentablemente tuvimos que vivir el fallecimiento, que hace 50 años o más que están en ese lugar y que hace 50 años o más que no los visita la familia. Esto estaba basado en un criterio que era un criterio de aquellos años, ¿verdad?, que ha ido cambiando, que la enfermedad psiquiátrica crónica no tenía solución. Y por lo tanto, la idea era el aislamiento. Alienarlo. Alienado, Exacto. por eso se llama colonia de alienados, se llama. Y eso ha cambiado. Se ha cambiado por un criterio que es territorial, ¿no? Digo, si a usted le pasa algo del punto de vista cardiovascular, del punto de vista renal, del punto de vista respiratorio, si tiene una enfermedad grave y complicada, del punto de vista inmunológico, a nadie se le ocurre, por más que sea crónica, aislarlo. Eso pasaba con la tuberculosis y con la locura, ¿no? Ese criterio de aislamiento, porque el concepto de peligrosidad con la tuberculosis, la del contagio, Claro. y la muerte insoluble, y con la locura mental el contagio de alguna manera en la conducta agresiva. Ahora, doctor, la semana pasada escuchábamos en conferencia de prensa cuando se realizó en Presidencia de la República, dando cuentas por parte de la gente de la Comisión de Apoyo de la Colonia, todo el trabajo que se ha hecho, y allí, entre otras cosas, se deslizaba, no sé si la palabra es cierre, pero ir hacia otro modelo de salud, por lo menos en estas colonias psiquiátricas. Pensar en el cierre de las colonias Chepare y Santín Carlos Rossi es bastante improbable, por decirlo de alguna manera, ya. Sí. Son 1000 funcionarios, son 850 pacientes. Claro. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, evidentemente, ni en el mediano plazo seguramente. Exactamente. Nosotros hablamos de la superación del modelo actual. ¿Y cómo caminar hacia el nuevo modelo? Ahí está. Mire, una de las estructuras más nuevas en cuanto al pensamiento de cómo manejar estas cuestiones es darle al paciente la posibilidad de decidir. Usted hoy decidió qué ropa ponerse, que el televidente decidió mirar este canal,
va a decidir qué comer, va a decidir a qué hora se va a acostar, si va a dormir la siesta o no. En estas grandes instituciones muchas veces esa decisión es imposible. Es decir, hay un televisor, pero ¿quién decide qué ver? ¿Los 300 pacientes o los 600 pacientes o los 20 que están allí? Alguien decide, una sola persona. Claro. ¿Qué se come y a qué hora se come? Entonces, la nueva filosofía del empoderamiento del paciente es muy importante. Hay que cambiar la mentalidad. Digo, no es la estructura solamente. No podemos pensar en que, como usted muy bien decía, 850 pacientes, 1000 funcionarios, podamos mañana encontrar una alternativa fuera de ahí. Primero que implicaría un gran riesgo, algún país lo hizo y generó una violencia en cuanto a los derechos humanos de esas personas que se hace 50 años que están ahí y nos costó muchísimo cambiarlos de un pabellón que está a 200 metros del otro. Mi pregunta directamente iba a eso. Si costó tanto mover de un pabellón al otro, imagino cerrando estos centros psiquiátricos y, por ejemplo, aplicando una política de convivencia con familias, como sucede en muchos casos en Santa Lucía, por ejemplo, y en las zonas aledañas, muchos pacientes psiquiátricos conviven con las familias y esa familia recibe un dinero. 180 personas están en esas condiciones. Que son en lo que se llama un medio de protección familiar. ¿Y podrían ser más? ¿Se va hacia eso? Es decir, ¿hay más pacientes dentro de las colonias que podrían perfectamente estar integrados a una familia? Sí. Hay, dentro de la población de la colonia le diría que hay un 35% de pacientes que podrían tener una alternativa de salida si lográramos cosas que implica no solamente esto de la cuidadora, sino también como hogares protegidos. Le cuento anecdóticamente que yo hablaba con algunos de los colegas allí y yo le decía, bueno, mirá, vos atendés acá 60 pacientes. ¿Cómo sería esto si yo te digo, alquilamos 3 casas para poner 20, 20 y 20? ¿No? Y vos cobrando el mismo dinero y en un lugar que va entre la colonia y tu casa, ponemos casas y vos te encargás de eso. Con los mismos funcionarios, ¿no? Con el mismo presupuesto y podría ser una buena alternativa para aquello de darle individualidad, personificar la atención de los pacientes. Pero la gran medida está en que no entren más a las colonias. Esa es la gran medida de cambio. Es generar que estas mismas alternativas que yo mencionaba recién... Que eviten el ingreso. Que eviten el ingreso, de verdad. Si en vez de hoy por hoy tenemos un porcentaje de pacientes que ingresan por motivos judiciales. El juez determina que se internan allí porque cometió trastornos conductuales en la vía pública, en forma reiterada, y no tiene un lugar donde vivir, donde se mezclan aspectos sociales, aspectos orgánicos, ¿no? Como comentaba anteriormente, abuso de sustancias por largo tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos la opción de que en vez de direccionarlos hacia las colonias o hacia el Hospital Vilar de Bo, en eso de ir progresivamente cayendo en este lugar sin salida, y generamos alternativas, estaríamos produciendo un cambio a mediano plazo que sería muy importante. A su vez, trabajar. La otra gran clave es la educación y la capacitación. La educación no solamente de lo que la caridad buena entendida empieza por casa, sino también de los médicos generales, de la atención en primer nivel, de la población en general. A nadie le gusta que le pongan un hospital psiquiátrico o una casa con pacientes psiquiátricos al lado de la casa. Sí. Ahora, para eso se necesita presupuesto, y presupuestalmente yo le pregunto directamente, ¿son los pacientes psiquiátricos el último orejón del tarro? Normalmente en el mundo los presupuestos para la salud mental son los menos, para los cuales menos se invierte. En este momento y en este último tiempo hubieron $4,5 millones invertidos en la colonia que constituyeron el 70% del lugar habitacional mejorado. Vamos a tener, la hemos tenido en esta semana pasada y vamos a seguir teniendo en esta semana, contactos con la finalidad de direccionar también alguna parte presupuestal para lograr estas alternativas que lo que tenemos que pensar es que esto necesita bajar la pelota al piso, pensar con elementos que son de mucha paciencia para no seguir lesionando
ni seguir estigmatizando todo lo que tiene que ver con la salud mental, que estas 850 personas que están allí representan un porcentaje muy bajo de las personas afectadas en salud mental. 1 de cada 4 de nosotros que está acá en algún momento sufrió o va a sufrir un problema de salud mental. Una depresión, un ataque de pánico, un trastorno obsesivo, un problema vincular, un intento de autoeliminación, un consumo exagerado de drogas. Nos puede pasar a cualquiera. Me pasa a mí, me pasa en mi familia, puede pasar en la de cada uno de ustedes. Esa es el lugar hacia donde tenemos que ir y hacia donde tenemos que enfocar el tema de la salud mental. Bien, hay que agradecerle al doctor estos minutos que ha tenido aquí en Arriba Gente, ha sido realmente muy, muy amable. Solo en el cierre, ¿le hizo bien o mal a la salud mental en el Uruguay la exposición que se tuvo a nivel informativo de la situación que se dio en la Etxepare? Bien y mal. Mal por lo del estigma. Bien porque nos da la oportunidad a todos los uruguayos de discutir este tema, que no son solamente el tema de los perros, que se generó una solidaridad impresionante por el tema de los animales. Queremos que tenga la misma solidaridad para buscar respuesta para todas las personas que lamentablemente padecen y su familia de las alteraciones de la salud mental. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Vamos cerrando entonces por aquí esta Vamos a seguir entrevista. atentamente cómo evoluciona el Ni que tema, hablar. ¿no? Digo, no es que quede en el hecho puntual y nos Exacto. olvidemos. Seguramente tendremos que volver a auditarlos como medio de comunicación Exactamente. y charlando, obviamente, para ver cómo